Bien, bien. Hola, hola, amigas y amigos de Radio Azúcar. Hoy estamos comenzando nuevamente su programa Estación X. En este día martes 2 de agosto estamos todos muy bien. José Román quien les habla. Y no estoy solo, estoy con mi compañera María Ábalos. ¿Cómo estás, María? Hola, hola, buenas noches. Cuéntame, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Con hartas ganas de transmitir a toda la audiencia los contenidos que tenemos preparados. Ya, cuéntame, María, ¿de qué vamos a conversar hoy día? Bueno, yo les traigo un tema bien importante respecto a la violencia de género, que también ahí queremos que entablar este debate tan necesario a raíz de todo lo que significa, ¿cierto?, para las mujeres sufrir violencia. Claro, mira, súper importante lo que nos estás comentando. Bueno, y yo el día de hoy, en el segundo bloque, voy a hablar de salud holística. Vamos a comenzar con este proceso de conocer un poco de qué se trata esto para poder usarlo para nuestro beneficio. Así que nada, esperando que todos se encuentren muy bien y vamos a comenzar inmediatamente con la deuda que nos quedó en el programa anterior, que estuvo bastante entretenido, María, y vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Ya, en primer lugar queremos saludar a Underground, nuestros grandes compañeros que están siempre con nosotros acá en Balmaceda 579, a un costado del búnker de la radio. Ellos tienen una gran variedad de productos para ofrecerle a la comunidad, sobre todo a la juventud. Estuvieron acá la semana pasada y bastante bien recibido por la audiencia, María. Qué bien. Bueno, y también destacar su renovado stock en todo lo que se necesita para los graffiti. Oye, mira qué importante. Seguimos también con Hotel Canino La Manada. Oye, con nuestra compañera Natalia, parece que estamos un poquito al debe con la entrevista. Ayer estuvo acá otro de nuestros auspiciadores, nuestro amigo Mauricio del Económico y su yapita. Estuvo siendo entrevistado ayer Mauricio por nuestros compañeros y fue bastante entretenido. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar ayer un poco el programa, María. Sí, por supuesto, ahí estuve atenta. Ya, mira que bueno, ¿te parece si vamos a un temita y comenzamos? Perfecto. Vamos con Anita Tijoux. Bien, amigas y amigos, ya estamos de vuelta. Como siempre, DJ Chancleta dando la nota alta, ¿no? Ahí estaba Hasta la Raíz con Natalia Lafourcade. Y volviendo al tema central de esto, les recuerdo, amigos, y a los que se vienen integrando, estoy acá con María Ábalos, nuestra compañera, es asistente social del hospital de Yayay, y en este momento nos va a comentar, y hablábamos un poco antes de volver al aire, cuáles son las diferencias que hay entre la violencia de género y la violencia que existe entre sexos opuestos o entre personas del mismo sexo. María, cuéntanos un poco sobre el tema de la violencia de género y para comenzar yo creo que podríamos definir qué significa violencia de género. ¿Podrías contarnos un poco, por favor? Bueno, como tú bien decías, bueno, la violencia de género consiste en actos violentos ejercidos contra una persona, ¿ya? Solo por su género, ¿ya? Las acciones que consideramos violentas son todas aquellas que afectan de forma negativa la identidad, la sexualidad y libertad reproductiva, ¿ya? La salud física y mental y el bienestar social de las personas. Entiendo que sería una conducta consciente para generar de alguna u otra forma daño a la otra persona. Sí, justamente de forma consciente y como acá lo dice la definición, afecta a todos los
espacios de las personas, de las mujeres, tanto público como privado. Ya multifactorial, ¿cierto? Multidimensional, afecta diferentes ámbitos de la mujer. Perfecto, no solo físico. No solo físico, claramente, ¿ya? Bueno, ya en 1993 se hizo, bueno, una asamblea, ya. Bueno, la declaración dice es la eliminación ya de la violencia contra la mujer, ya de las Naciones Unidas. Esto se define ya que la violencia contra la mujer es como todo acto violento basado en la pertenencia del sexo femenino, y eso ahí podemos aludir a la diferencia que hacíamos delante respecto a la violencia, porque se alude a la violencia de género y está diferente tipificada la violencia contra la mujer, porque la violencia ejercida, como decíamos, en diferentes dimensiones, se aplica por el hecho de ser mujer, ¿ya? Es por el género. Entiendo. Oye, ¿y esto pertenece solamente al género? O sea, hablando de una violencia de género a nivel, porque tengo entendido que a nivel de biología el género tiene que ver con sexo, pero a nivel de la sociología tiene que ver con otra cosa, es como las características que tiene o los roles que cumple dentro de la sociedad tanto el hombre como la mujer, y ahí está más o menos la confrontación. ¿Cómo sería eso más o menos? Como yo te decía, todas las personas que son violentadas en diferentes, ya sea psicológico, tanto físico, ya la violencia que sufren es por el hecho de ser mujer. Tiene muy identificado esto se aboca al machismo, ¿cierto? Al patriarcado que está impuesto en esta sociedad, y básicamente es eso, es por el solo hecho de ser mujer, sufres violencia, ¿ya? Sufre estas violencias que podemos detallar, que son diferentes, la podemos tipificar, ¿cierto?, en diferentes tipos de violencia. Ya. ¿Y cuáles serían ese tipo? Entiendo que el maltrato no solo sería a nivel físico, entonces tendría que ver mucho con el nivel psicológico y emocional, que creo que deben ser más peligrosos porque son menos o sea, no son visibles. Claro, justamente también es un poco esto de poder demostrarlo, ¿cierto? De poder demostrar las secuelas que te causa el maltrato, porque el físico uno lo puede ver, pero el psicológico tienes que, no sé, demostrar que está afectando tu salud mental. Claro, es un tema bastante complejo y viendo claramente que si bien el género son los roles, desde la sociología mirado, son los roles que tiene, que cumple cada persona y lo que es socialmente aceptado que haga un hombre o una mujer. La balanza está cargada claramente hacia el lado del hombre, o sea, lo que el hombre hace tiene súper poca repercusión socialmente, en equivalencia de lo que sucede con las mujeres. Claro, es que justamente lo que hablábamos, esto de también está influenciado por los estereotipos, ¿cierto? Los estereotipos de género, ya que en ello hay este sentimiento de inseguridad, ¿cierto? Y poca autoestima, ¿ya? Entonces también se intenta de parte del hombre como suplir, ¿cierto? Estas inseguridades, claro, a través de la dominación a quien el individuo considera inferior, ¿ya? O incapaz de hacerle frente, básicamente por eso. Entiendo. Oye, es un tema súper complejo mirándolo entonces desde ese punto. Tiene varias aristas
que generan el problema. Y viéndolo desde ahí, igual es un poco transversal, no tiene que ver solamente con un pensamiento masculino. La mujer también está inmersa en ese mismo pensamiento, donde sigue favoreciendo al hombre. No estoy diciendo que todas, pero es una recurrencia dentro de esta temática, ¿o no? Claro, lo que pasa es que como hablábamos delante de las consecuencias que provoca la violencia, bueno, podríamos hablar también del círculo de la violencia, donde se suscita esto de también hay periodos de maltrato, después viene la calma, después viene esta luna de miel donde se prometen que no va a ocurrir nunca más y después vuelve a ocurrir. Entonces es un círculo, y para romper ese círculo la mujer necesita mucho apoyo, ¿ya? Claro. Necesita ayuda. Como decíamos, la violencia afecta a todas las dimensiones, varias dimensiones de parte de la vida de la mujer. Entonces ahí conlleva un trabajo más de fondo, porque hay que poco menos que insertarla en la vida laboral para que ella pueda tener esta independencia económica que justamente a veces provoca que las mujeres estén en este estado de confort, por así decirlo. Y no se atrevan a salir de este círculo, porque hay muchas cosas. Aparte, sabemos que siempre hay una presión social, ¿cierto?, al rol que tiene que tener la mujer, la mamá, y uno se siente responsable de aquello, ¿cierto? Claro, oye, y es normal, por así decirlo un poco, o se ha normalizado el hecho de que valoremos súper poco el trabajo que ejerce la mamá en la casa, o quien haga el trabajo de dueño de casa, y cualquiera de los que lo conocemos cómo funciona realmente. Oye, uno debiese sacarse el sombrero. La verdad es que yo descanso más en mi propio trabajo que cuando tengo que estar de descanso en casa. Claro, ahí hay un tema que estaba en el programa de Daniel Jadwe, que era bien interesante, sobre el reconocimiento a las dueñas de casa, porque si te pones a pensar, ahí hay un daño, por ejemplo, previsional importante, ¿cierto? Porque la mujer se dedica a trabajar 24/7, pero como no está remunerado, no tiene ahorros previsionales. Entonces ahí se genera un daño previsional importante. Entonces, claro que es importante poner ahí sobre la mesa que cómo poder subsidiar, cómo poder ayudar a las mujeres que se dedican 24/7 a las labores del hogar y no son remuneradas. Claro, oye, y es bastante notorio cuando no está. Mi compañera, mientras estudiaba ella, pasaba bastante tiempo en casa, y ahora que se volvió parte del sistema laboral, es súper difícil la vida entre los dos, complementarla para hacer todo lo que en algún momento hacía ella. Claro. Y por eso es importante hablar este tema, visibilizarlo, ¿cierto? Porque siempre ha estado, ha estado relegado a segundas contenidos, porque mira, si nos ponemos a pensar, ya desde la Constitución que teníamos, que afortunadamente ya no va a estar nunca más, ya estábamos relegadas a la mujer como a una segunda dictadura, ¿cierto? Con esto de que es un poco contradictorio, porque la Declaración de Derechos Humanos dice que todos nacemos libres y en igualdad, pero si lo llevábamos nosotros a la Constitución, claro que estábamos relegadas a un segundo plano, somos como ciudadanas de segunda clase, ¿cierto? Claro, como la canción. Porque si te casas en sociedad conyugal, incluso el administrador de los bienes de la sociedad pasa a ser el hombre. Entonces ahí tú te pones a pensar, pucha, si somos iguales en derecho, ¿por qué el hombre tiene que administrar mis bienes? Oye, ese es un tema súper retrógrado, de acuerdo a lo que se busca para una sociedad
o lo que se anhela dentro de la sociedad chilena. Es un tema bastante complejo porque la violencia de género, por lo que tú me estás comentando, no tiene que ver solamente con el trato que tenga la mujer en su casa. O sea, dos personas que ejerzan una profesión y que por ser hombre gane más que la mujer, ya es violento. claro, Sí, ya, es violento. ya es violento. El mismo hecho de que no, y toda la controversia social que se forma hasta en el mismo, hasta la misma situación de las aventuras extramatrimoniales, sale bastante trasquilada la mujer más que el hombre en estas situaciones. Es que, claro, bueno, si hablamos del patriarcado, ¿cierto? Que está impuesto en esta sociedad, que todavía, si bien los hombres se han ido un poco embarcando del machismo, falta mucho para avanzar en este tema. Yo confío que en las generaciones futuras ya podamos, claro, caminar de igual y no como los dichos estos machistas de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. O sea, no, tiene que ser al lado de un gran hombre hay una gran mujer, porque tiene que, a futuro, tenemos que aspirar a eso. Claro, no, mira, es un tema bastante interesante. Mi compañera es bastante aférrea a eso. De hecho, nosotros somos compañeros. Siempre hemos hablado que somos compañeros. No es ni mi esposa, ni yo su esposo, ni nos pertenecemos. Somos compañeros. Y es un tema que con ella lo he tenido bastante cercano, pero no es un tema bien tomado a nivel social y de todos lados. De hecho, cuando tú ves que el hombre tiene un comportamiento un poco amable, ni siquiera que debiese ser lo normal, aparecen un montón de epítetos, y el primero el calzonudo y todas esas cosas que uno escucha que a más de alguno le ha pasado, que lo hace retroceder o ponerse quisquilloso en ese comportamiento frente al resto de la sociedad, cuando debiese ser algo normal. Claro, y como tú bien mencionabas delante, claro, la violencia de género no solo se da en la pareja, ¿cierto? Las instituciones también te violentan, ¿ya? Las leyes te violentan, la familia, la sociedad en general te violentan con repetir, ¿cierto? Repetir patrones, repetir estos estereotipos que están impuestos por las iglesias, ¿cierto? No sé, todo en realidad esto, claro, sí, es muy arcaico, desde las religiones, por ejemplo, donde solo los hombres pueden tener ciertos cargos, ¿cierto? Y eso es transversal, ¿ah? No me estoy refiriendo a una religión en particular, sino que esto es transversal, donde las mujeres son relegadas a cierto, tienen otro estatus versus los hombres, eso es marcado. Y también en las instituciones, en la sociedad, en las familias propiamente tal, en general, sí se ejerce violencia contra la mujer. Oye, claro, mira, súper, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Aparte de ser un poco, no un poco, sino aparte de ser dañino para la propia evolución de la sociedad, nos mantiene en muchas trancas también, porque quizás si no existiera tanto esta violencia, esta diferencia en los géneros, tampoco habría esta como detención de los hombres a ciertos comportamientos que los pudiesen poner de manifiesto, que son más sensibles y ese tipo de cosas. De hecho, yo tengo amigos que ni siquiera son capaces de subirse a una bicicleta rosada, por ejemplo, a ese claro. Bueno, como te digo, yo tengo confianza que las generaciones futuras ya entiendan que la ropa no tiene género, los colores no tienen género, hay muchas cosas que no tienen género, ¿ya? Y yo confío que esto va a futuro, sí, va a cambiar esta sociedad a una sociedad más justa y igualitaria con las mujeres, ¿ya? Pero también podríamos, porque este tema es necesario, ¿cierto?, lograr visibilizar, ¿ya? Y poder concientizar, y que las mujeres, tanto la sociedad en general, entiendan cuando están sufriendo algún tipo de violencia, porque como tú mencionabas, no es solo la violencia física, ¿cierto? Porque la violencia física
es el acto, ¿cierto? El daño físico a la víctima a través de una agresión directa. Y eso ahí quedan huellas, a veces las familias lo pueden ver, pero también tenemos la violencia psicológica, ¿ya? Donde la víctima, en este caso la mujer, se ve humillada, desvalorada y atacada psicológicamente, y eso influye mucho también en la autoestima de las personas, ¿ya? El desprecio, la desvalorización afectan mucho la salud mental de las mujeres, ¿ya? Y algo muy importante y que llama la atención, esto causa también una dependencia del agresor, ¿ya? Una dependencia al agresor, culpable de la situación de abuso, y también logran manipular tanto la situación que creen que son merecedoras del castigo, ¿ya? Es como el síndrome de Estocolmo, que le llaman, algo así. Claro. También lo que mencionábamos, este círculo de la violencia, ¿ya? La violencia sexual, ¿ya? Bueno, si bien se podría considerar dentro de la violencia física, ya la violencia sexual se refiere concretamente a aquel tipo de situaciones en que la persona es forzada a llevar esta actividad de índole sexual, claro. ¿Ya? Que incluso se puede dar incluso en la pareja, ¿ya? Porque esto, como yo decía, esto influye tanto el machismo, donde, como dices tú, la persona te pertenece o tiene que cumplir, ¿cierto? Tiene que satisfacer tu necesidad porque es tu mujer y tiene que hacerlo. También es una agresión, ¿ya? Claro, oye, es súper importante. Bien, amigos, estamos con María Ábalos. Ella es asistente social del hospital de Yayay y estamos hablando sobre la violencia de género. María nos comentaba que la violencia tiene que ver con una conducta que es un poco, o sea, no es un poco, sino que una conducta consciente de ejercer algún tipo de daño sobre el otro, y este puede ser tanto psicológico, físico como emocional. Y el tema genérico tiene que ver con todas las conductas o todos los comportamientos socialmente aceptados tanto para el hombre como para la mujer, y que la mujer está un poco menoscabada a nivel social, tanto en el tema familiar, personal, social, de pareja, laboral, y eso es lo que este movimiento quiere disminuir, esa brecha. Bueno, sí. Bien importante también mencionar la violencia económica, ¿ya? Esto, justamente hablábamos de las mujeres que solo se dedican a labores del hogar, ¿ya? Como no es remunerado, y la otra parte, el hombre en este caso, te priva de recursos económicos, ¿ya? Hay muchas familias que ni siquiera la mujer sabe cuánto gana el hombre, en qué gasta la plata, y también está a merced de la buena voluntad de que el otro te ceda dinero para poder satisfacer tus necesidades, ¿ya? Entonces, claramente ahí hay violencia económica y hay que visualizarlo, y ojalá que las personas, las mujeres que entiendan que están sufriendo algún tipo de violencia, logren conversarlo a alguien, puedan expresar, ¿cierto?, cuando se sientan violentadas dentro de su hogar, y hablarlo, poder expresar el malestar a las parejas, decir, tú me estás violentando porque yo no tengo por qué mendigar, ¿cierto?, que me des dinero, porque yo soy parte de este hogar, yo cumplo un rol pero importantísimo dentro de la familia, y yo soy parte de esta familia, o sea, no tengo que estar mendigando que por favor tú me des dinero, claro, porque es lo que es lo que corresponde, ¿cierto? Oye, mira, claro, para entender un poquito, ahí de lo que tú hablas, por ejemplo, ese tipo de violencia, de la privación del dinero y la violencia sexual, y estaríamos hablando entonces como de dos tipos de violencia, una que es la violencia de género, y que esta sería la que permite que los otros tipos de violencia sean
más recurrentes de lo que uno quisiera en realidad. Claro. Como hablábamos también que afectaba todas las dimensiones de la vida de una persona, también podemos mencionar la violencia patrimonial, ¿ya? Claro, la destrucción de objetos, bienes y propiedades, ¿cierto? Cuando no sé, lo que hablábamos delante de que el administrador pasaba de una sociedad conyugal, pasaba a ser el hombre y ellos no sé, se apropian de todos tus bienes o destruyen tus bienes, también es una violencia importante. Ya, oye, súper importante, pero una pregunta, María. Ya, si una persona está bajo o reconoce que ella, o ella, estamos hablando, en este caso porque estamos hablando de la violencia de género, reconoce que está siendo violentada, ¿cuáles serían los pasos que debiese seguir una persona para pedir ayuda en esto? Mira, siempre están las instituciones públicas preparadas para acoger a una mujer que sufre violencia, ¿ya? Siempre, bueno, lo importante es buscar ayuda, es poder denunciar. Hay un sinnúmero de acciones que se pueden hacer para ayudar a las mujeres que sufren violencia. Ya, oye, pero, por ejemplo, si la persona está siendo violentada, para entender un poco esto, yo he escuchado siempre, por ejemplo, que la gente se puede dirigir directamente a Carabineros y todas estas órdenes de alejamiento y todo esto, pero siguen aumentando a un nivel catastrófico los femicidios en nuestra sociedad. Entonces algo falta o algo no se está haciendo, porque la situación debiese disminuir con toda la información que hay en las redes. Claro, mira, hay un Fono Familia, ¿ya? Que es el 149 de Carabineros, ¿ya? Que está disponible para poder acoger denuncias de violencia. Ya, perfecto. Uh-huh, sí. Oye, y el hospital, ¿cuál sería la función que ejerce ya cuando una persona, si el hospital identifica, por ejemplo, una persona que está siendo violentada, ¿cuáles debiesen ser los mecanismos que debiese tomar el hospital en este caso? Bueno, si uno lo primero que hay que hacer es acoger a las personas, ¿ya? Sin cuestionamiento, ya sin ningún juicio de valor, sin ningún juicio, solo acoger y escuchar, ¿ya? Porque esto es un proceso lento, no es que la persona del día de la noche a la mañana vaya decidida a hacer una denuncia. Esto es un trabajo bien largo en realidad. Claramente hay situaciones extremas, ¿cierto? Que hay violencias que se debe actuar de inmediato, ¿cierto? Si hay violencia física grave o que está en riesgo la vida, ahí son otros los protocolos a seguir, ¿ya? Pero siempre, como decía, siempre es importante que las mujeres sepan que siempre van a ser acogidas cuando tengan alguna inquietud o se sientan violentadas de alguna forma. Qué fuerte el tema. Oye, y ¿qué pasa con esa situación? Porque si bien esto lleva bastante tiempo, bastante años que uno ve en las noticias y muestra el cálculo de los femicidios, esto que aumenta, pero con el tema de la pandemia ahora esto debe estar, claro, patas para arriba la situación. Sí, entonces, porque mira, al 3 de agosto de este año ya llevamos 20 femicidios consumados, ¿ya? Y 92 femicidios frustrados a lo que va de agosto. Igual es un número bien harto
bien alto, ¿cierto? Mira, como dato también en el 2020 se registraron 151 femicidios a nivel nacional, la cifra más alta de los últimos años, que bueno, claro, se vio acrecentada por esta pandemia, ¿cierto? Donde este caso las mujeres que sufrían violencia se vio acrecentado, ¿cierto? También por el agresor pasaba más tiempo en la casa, ¿cierto? Y todos los factores que influyen en aquello. Claro, lo que bueno, la pandemia no justifica nada de lo que está pasando en ese tema, y un poco la ignorancia que tenemos como sociedad es la que gatilla todo este asunto de la violencia. De hecho, hay un tema de Calle 13 que se llama La Bala, y hay una parte que me encanta que dice que cuando se lee poco se dispara mucho. Y tiene que ver con esto, cuando se lee poco, se sabe poco. La violencia es la herramienta más recurrente que tenemos como sociedad, así que ahí estamos al debe con la forma en que estamos educando también. Oye, María, ¿te parece si vamos a un temita y volvemos con nuestros auditores? Sí, perfecto, vamos a hacer pausa. Bien, amigas y amigos de Radio Azúcar, ya estamos de vuelta con nuestra compañera María, y estábamos hablando de la violencia de género. María nos estaba comentando de los problemas y las dificultades que sufren como mujeres en el tema familiar y en el contexto de pareja también. Pero contaba antes de que volviéramos al aire que existen muchos tipos de violencia que ni siquiera sabemos que en ese momento estamos nosotros los hombres violentando, o las mujeres poder reconocer que están siendo violentadas. Coméntanos un poco más sobre lo que me comentabas delante sobre la violencia vicaria. Me comentabas que era una de ellas. Sí. Bueno, como para poder poner en contexto lo que tú decías, claro, las mujeres normalizan este tipo de conductas por este rol que está impuesto en la sociedad. O sea, quizás normalizan y no lo ven como un tipo de violencia, por ejemplo, como mencionábamos, la violencia económica, ¿cierto? Porque desde que nacemos tenemos este rol de cuidado, ¿cierto? Somos las que cuidan, las mujeres son las que tienen que preocuparse del hogar, las mujeres son las que tienen que estar en la cocina. Entonces son roles que nos han impuesto a través de la crianza de la que hemos tenido, entonces se normaliza. ¿Ya? Entonces por eso cuesta un poco visibilizar y poder entender que estoy sufriendo violencia, porque siempre te enseñaron a través de la vida, te enseñaron que ese es el rol que tú ocupabas. Hasta en los juegos infantiles, está normalizado, claro, ese tema del... Claro, está súper separado, uno lo ve en los juguetes, que a las niñitas siempre le regalan los juegos de té, ciertos juegos de cocina, y el hombre, cierto, los juegos de constructor, cuando la mujer debería, los juguetes no deberían tener género. Claro. ¿Ya? Oye, es súper importante. La otra vez yo veía un pequeño documento que mencionaba sobre eso, o sea, que estamos impregnando en la mente de nuestros niños con los juegos que le enseñamos, o con los juguetes que le regalamos. Por ejemplo, claro, las niñitas solamente eran cocinitas y tacitas y cosas así, y ella se forjaba en su idea que estar en una casa, o sea, querer ser mamá y ese tipo de cosas. Cuando el niño recibe el cohete, poder imaginar que un astronauta y poder imaginar que un guerrero, que un vaquero. Entonces hasta en ese tema hay una desigualdad que para mí fue normal durante muchos años. Yo estas cosas las estoy visibilizando
hace poco tiempo, en realidad. Debo reconocerlo. Y son cosas que están tan ahí, es como que no puedes verla, es como el pez. Claro. A los niños desde pequeños los instan, ¿cierto?, a que sean, a descubrir, a ser intrépido, a trepar. Y la niña, ¿por qué no? La niña usa vestido, entonces no puede treparse a un árbol. Entonces, por eso digo que estos conceptos deben cambiar. O sea, la ropa no tiene género. La niña debería vestir un pantalón para poder treparse de igual forma a un árbol, para saltar, para poder darse giro, darse voltereta. ¿Por qué tienen que limitarla al ponerle una falda, a limitarla que esté jugando tranquila y la mujer siempre obediente? ¿Ya? Siempre sentada con las piernas cruzadas y siempre obediente. Entonces, claro, si te inculcan, ¿cierto?, a través de la vida, que ese es tu rol, la mujer tiene que ser de esta forma, obediente, cuidar a la familia, cuidar a los enfermos. Ese es el rol que te imponen en la sociedad, y no una mujer independiente que salga al mundo, que salga a trabajar, que pueda estudiar una ingeniería, que pueda estudiar, tiene tanta o más capacidad incluso que los hombres. Entonces hay que cambiar este pensamiento arcaico de estos roles que están impuestos, y desde la infancia, desde las primeras infancias, poder inculcarle a los niños y niñas esto de igualdad, ¿cierto? Y también porque cuando se le pregunta a un niño qué quiere ser cuando grande, y justamente esto, de ser astronauta, de ser ingeniero, de ser, no sé, aviador, y la niña, ¿qué lo relegan? A ser enfermera, a ser doctora, a ser cuidadora. ¿Me entiendes? Entonces, como que también es importante, si tú te fijas, también las profesiones están súper marcadas por los roles de género, ¿cierto? Femenino, masculino, porque ahora, hoy en día, se ve que, por ejemplo, la enfermería, hay hombres enfermeros, pero antes estaba solo relegado a las mujeres, justamente por lo que yo te mencionaba de esto del cuidado. La mujer cuida a los enfermos, entonces las enfermeras eran mujeres, ¿ya? Por ejemplo, los educadoras de párvulos. ¿Cuántos hombres educadores de párvulos hay? ¿Por qué? Porque hay este rol de que la mujer es la que cuida a los niños, entonces las mujeres son educadoras de párvulos, los hombres no. Claro, mira qué interesante lo que tú mencionas. Uno lo ve como tan naturalizado. Ahora sí que debemos reconocer que ya esto igual va cambiando. Si bien hay gente que hasta le parece un poco chocante el comportamiento que tienen hoy en día las niñas, son más activas, son más atrevidas, y por la misma situación los padres jóvenes le permiten a su hija desarrollar, o sea, no ni siquiera es permitir, sino que no le ponen este límite que se le ponía antes a la niña, porque ciertos comportamientos eran socialmente mal vistos. O sea, una niña jugando a la pelota en los años 70, casi imposible verla. Claro. Sí, pues justamente afortunadamente para las niñas hoy en día se han un poco relegado estos estereotipos de que la mujer tiene que actuar y ser de tal forma, ¿cierto? Cuando tiene la libertad de hacer lo mismo que los hombres. Por supuesto. Oye, María. Y la capacidad, que es lo más importante. Claro, mira, eso es súper importante. Vamos a volver a tocar de ahí este temita, pero ahora te invito al corte obligado con nuestros auspiciadores. ¿Te parece? Perfecto. Vamos. Bien, amigas y amigos, ya estamos de vuelta acá en Estación X por la 96.3, la radio azúcar más dulce de Chile. Estamos acá con nuestra compañera María Ábalos. Ella es asistente social del hospital de Yayay, y estábamos conversando sobre el tema de violencia de género, y habían un par de conceptos sobre la misma violencia que faltaba definir. Cuéntanos un poco, María, por favor. Bueno, para poner en contexto, hablamos de la violencia física, la violencia psicológica, ¿cierto? La violencia sexual, económica, patrimonial. También mencionar la violencia obstétrica, que no podemos dejar de
de mencionarla y no restarle importancia a la violencia que sufren las mujeres en las instituciones de salud, ¿cierto? Cuando van a tener su parto y son violentadas, respecto a esta denigración de que no pueden gritar, que no pueden quejarse, y estos argumentos que dicen, bueno, no te gustó, ahora aguántate, también eso también se ha tratado de erradicar de las instituciones de salud. Oye, ese es un tema no menor a mencionar, porque generalmente yo he trabajado en el servicio público, y uno cuando ve la dotación de personal que trabaja en esos servicios, generalmente son mujeres, o sea, que han pasado o quizás van a pasar por la misma situación. Entonces es un poco contradictorio que esperen un buen trato para sí, pero no sean capaces de entregárselo claro, a su semejante. Es que eso hace mención a la deshumanización en la atención de salud, ¿ya? Las personas cuando llevan tanto tiempo trabajando, ellas se deshumanizan y logran no pueden empatizar con el dolor de la otra persona. Entonces, bueno, yo creo que una persona que trabaja en salud y se deshumaniza debería retirarse, o sea, no debería seguir ejerciendo quizás, o ejercer en un campo donde no atienda público. Porque, bueno, también podríamos hablar también harto de la deshumanización en general, pero lo primordial en salud o lo que le da relevancia es que uno trabaja con el dolor de las personas, ¿cierto? La persona está vulnerable, la persona está enferma, y se enferma también los familiares, están preocupados, entonces lo menos que uno puede entregar es una atención humana, empática, ¿cierto? Y poder bajar el estrés, pensar que esa persona está enferma, o sea, ya tiene una dolencia, ya tiene una carga, ¿cierto? Un estrés, una carga emocional, ya tiene una carga encima, entonces lo que el equipo de salud lo que debe hacer es poder sobrellevar de mejor manera para esa persona que está doliente, y sus familiares entregando, como te repito, una atención humana y empática. Claro, eso tiene que ver igual directamente, bueno, yo lo encuentro proporcional a la forma en que a uno lo preparan, o sea, cuando los que hemos estudiado salud, cuando nos están preparando ya dejan de decirnos que vamos a tratar a un humano, o sea, sí, se enferma el estómago, se enfermó el hígado, sí, y vamos a tratar un hígado, vamos a tratar una gastritis, pero la señora Juanita que tiene un montón de problemáticas en su hogar y viene con este dolor de estómago, deja de existir. Y el dolor de estómago es el que pasa a ser el importante acá dentro del sistema. Entonces, no sé qué podría hacer mucho el trabajador si ha estado siempre orientado en esa forma. Claro, justamente también se ha impulsado la atención en salud a una atención, ¿cierto?, integral, y dejar el enfoque netamente biomédico, ¿cierto?, donde la persona es un paciente con número y un diagnóstico tanto, sino que es una persona que tiene nombre y apellido, que tiene familia, que tiene claro, que tiene una enfermedad, pero es una persona que tiene derechos también. Que es un universo, sí, un microcosmos completo, sí, a tratar. Es un sujeto de derecho. Bueno, como mencionaba la violencia obstétrica, también está la violencia social, que también es un detalle súper importante. Relevar también cuando a la familia, la víctima, en este caso la mujer, es separada de su familia, ¿ya? Y se logra de tal manera, a través de manipulación, este aislamiento de la sociedad, de la familia, de sus redes de apoyo, de sus amistades, de sus redes cercanas, ¿ya? Y está relegada a estar aislada en su hogar sin contacto con la sociedad, y eso es justamente este dominio que le da al hombre, y esta situación de poder, ¿ya? Y también esto influye mucho que la mujer pierda, ¿cierto?, sus redes de apoyo y no tenga la capacidad de buscar ayuda, ¿cierto? Y no pueda ser también auxiliar en alguna situación que esté viviendo.
¿ya? Sí, sí, me he dado cuenta de eso. También a nivel social es bastante violentada la mujer cuando tiene hijos pequeños, sobre todo. O sea, no, como que no tuviese derecho a divertirse, como que la sociedad espera que se detenga la vida Sí. e internamente la vida para la mamá, por más pequeño que esté su hijo, sigue avanzando y ella esté o no esté, su hijo se va a desarrollar igual. Entonces, no hay una complementariedad entre avanzar en el proceso como de las necesidades que tenga un hijo versus las necesidades propias de la madre como mujer. Lo que pasa es que ahí, claro, tú tocas un tema súper importante porque la mujer cuando es madre, ¿ya? La mujer es madre, pero se olvidan que la mujer, la mujer es trabajadora, la mujer tiene familia, la mujer tiene amigos, tiene actividades, quizás tiene hobby, practica alguna disciplina, pero como tuvo un bebé, como fue madre, es madre y se olvida de las otras dimensiones que ejerce la mujer a través antes de ser madre. Entonces, eso es importante. Sí, sí, Sí. y esto ayuda al avance y a la proliferación del estrés y todas estas patologías psicológicas de la que expresa una madre en este sistema. Claro, y cuando la mujer se enferma de tal manera, su salud mental se afecta tanto ya sea por una depresión postparto o por alguna enfermedad de salud mental y comete algún acto, claro, se criminaliza a la mujer sin pensar que a lo mejor esa mujer estaba tan sola, tan sobrepasada por la crianza que a veces no puede y a veces comete actos, no es justificarlos, pero a veces esta sociedad solo criminalizamos y no logramos entender por qué se dan las situaciones. Ya entiendo. Entonces, Sí, también te quería hablar de la violencia vicaria. ¿Ya? perfecto, antes estábamos comentando de eso, era bien Claro. entretenido, cuéntame. Generalmente las parejas que tienen hijos se da este tipo de violencia, ¿ya? Cuando la mujer es amenazada, si ella habla o no se somete a las exigencias de su pareja, amenaza con lastimar a los niños o niñas, y también, bueno, aparte de violentar a la mujer en este aspecto para someterla completamente, también se vulneran los derechos de los niños y niñas que crecen viendo esta violencia y muchas veces al crecer en este tipo, inmerso en este tipo de violencia, van normalizando y repitiendo patrones después. Claro, por supuesto, o sea, un niño va a encontrar normal golpear a su compañera cuando una discusión no llega a buen puerto y una niña normalizaría y no le diría a nadie que está siendo violentada porque Claro. lo vio como un proceso natural en su etapa de crecimiento. Entonces, es súper importante tomar valentía, yo creo en eso, de todos lados. Nosotros, yo creo que nosotros como hombres, más que buscar la forma de seguir manteniendo esta zona de confort, debemos ponerle ojo para tratar un poco de sacar esta temática, sobre todo los que tenemos hijas, Sí. ¿ya? Y por otra parte, la mujer ser valiente porque le está heredando a sus hijos un sufrimiento que ella ya está conociendo. Sí, como para ir terminando también, como sociedad, involucrarnos, no pasar mirando para el otro lado. Yo creo que eso es importante. El otro día vi en Catemu esta violencia que sufrieron dos mujeres, y lo más que recalcaban las mujeres, las víctimas, era que ellas pidieron ayuda a muchas personas y todos pasaban mirando para el otro lado, las miraban y nadie se detuvo a auxiliarla. Entonces, yo creo que como sociedad tenemos que hacernos parte, tenemos que hacernos cargo de las acciones y ya dejar de mirar para el lado cuando evidenciamos violencia hacia la mujer. Claro, y es difícil reconocer si eso es falta de empatía o cobardía. Entonces, bueno, ambas tienen el mismo resultado, la falta de ayuda cuando la persona lo necesita. Yo diría insensibilidad.
Mira, también es otro calificativo que se puede usar. Vamos a volver después, ¿te parece si vamos a un temita? Sí, Y perfecto, vamos a vamos. volver a hablar de este tema de salud holística, donde vamos a comenzar a hacer una pequeña introducción sobre este tema. Bien, amigas y amigos de Radio Azúcar, aquí estamos en su programa Estación X, día martes 2 de agosto, en esta helada noche. Y vamos a comenzar nuestro segundo bloque. Estamos acá con nuestra compañera María Ábalos. Y en el primer bloque hablamos sobre la violencia de género. Y ahora vamos a comenzar a hablar sobre las necesidades de salud y un poco de esto sobre el concepto holístico de lo que hay. Bueno, mi nombre es José Román. Yo soy técnico en enfermería de profesión y me dedico también a la salud holística. Hace varios años específicamente uso las flores de Bach. Pero a medida que yo he ido avanzando en esto, me he dado cuenta que son demasiadas las aristas en las problemáticas de salud, María. Y es difícil solucionarlo desde la mirada que tiene el sistema. Como te comentaba adelante, esta situación donde ya dejamos de mirar a la persona y nos fijamos netamente en su dolencia y en tratar de aliviar los síntomas sin tratar de comprender lo que estos quizás nos quisieran decir, a veces es un flaco favor y eso es algo que se normaliza cada vez más. Entonces no comprendo bien dónde va el concepto. Intento saber o tratar de averiguar esta situación y la verdad es que me sale bastante difícil. Mira, la semana pasada estuvimos conversando con el doctor Yuri Carvajal, una gran persona y un gran profesional, y el doctor nos comentaba sobre muchas situaciones. Estuvimos hablando sobre el tema de que se produce en Catemú en esta situación por la polución y la contaminación ambiental. Pero y yo en esto le comenté que a lo mejor la sociedad funcionaría mejor sin la humanidad. Y la verdad es que me dijo algo que me dejó resonando así, pero por todos lados. Y que en realidad no es la humanidad la que tiene esta situación que funciona así. Porque la humanidad vivió por miles de años en las Amazonas, en América y en todos lados los indígenas y claramente en congruencia con la naturaleza. En armonía, ¿cierto? Claro, reconociendo que era parte de... y es claramente la occidentalización que sufrimos, la que nos tiene en esta situación y en este comportamiento que tenemos frente con este gran ser viviente llamado Tierra. Claramente si la Tierra fuera un cuerpo humano y lo estuviéramos tratando, ya nos hubiésemos atacado con antibióticos y demás para intentar destruir esto que está dañando a la Tierra en este caso. Mira, vamos a entrar a definir un poco. Bueno, como te comentaba adelante, yo no soy el dueño de la verdad, tampoco tengo la panacea, soy alguien que está intentando averiguar y ayudar de cierta forma. Por lo tanto, no tengo un concepto claro de cómo esto debiese comenzar. Por ejemplo, la OMS en 1948 define salud como un completo bienestar tanto físico como mental y social. Y no solo la ausencia del dolor, no toca en parte lo emocional, que es bastante importante en esto, y esto seguía quizá manteniendo los mismos problemas, pero en 1974 el ministro de Salud canadiense, abogado de profesión, el señor Mac Lalonde, instaura o reconocen las 4 determinantes de la salud, ya que la reconocen como la primera, que sería el estilo de vida, que esto equivale al 45% del universo. La segunda sería la biología humana, el medio ambiente y el sistema de salud, ¿ya? El más importante en este caso, a mi modo de comprenderlo, vendría siendo el estilo de vida saludable. En este caso, porque es en el que tenemos mayor influencia, o sea, con la contaminación que hay a nivel social, es muy poco, a nivel industrial es muy poco
las herramientas que nosotros tenemos para hacer algo frente a la contaminación del medio ambiente. El sistema de salud, nosotros como parte de ello también sabemos que no aporta mucho. De hecho, dentro del sistema de salud, el 5% tiene que ver con que, dentro del universo que te decía de esto de las determinantes de la salud, el 10% pertenece al sistema de salud, el 5% son las políticas públicas y el otro 5% equivale a los trabajadores de salud. Es decir, que es bastante poco lo que un trabajador de la salud propiamente tal puede hacer por la salud de una persona si esta persona no hace algo por sí mismo. Entonces, por ejemplo, el comer bien, las prácticas de practicar ejercicio, dormir sanamente, van a ayudar al organismo a que esté bien, pero es una situación que no podrían hacer los medicamentos. O sea, da lo mismo el medicamento que tomes. Hay un pequeño párrafo que leí en un libro hace mucho tiempo y que siempre se me quedó grabado, y que no existe nadie que se vaya a recuperar, que se recupere de una enfermedad siendo la misma persona. Que la curación es un viaje de transformación para las personas. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo culpando a otros o dándole la responsabilidad a otros de nuestra salud, lamentablemente esta no va a mejorar, porque la salud es un estado personal interno y no un sistema que funcione bien. Claro, que ahí, como tú lo mencionas, va de la mano, las determinantes sociales con los estilos de vida saludables influyen mucho, ¿ya? Porque ahí hay una deuda en cuanto a las políticas públicas, ¿ya? Porque, yo creo que ya lo habíamos hablado antes de las determinantes sociales, cómo afectan la salud, pero ahí es importante la igualdad de condiciones, ¿cierto? Que están ciertos sectores de la población versus otros más acomodados, ¿ya? Que tienen toda la herramienta, tienen la posibilidad de tener buenos parques, tienen toda la infraestructura en los colegios. Los colegios tienen piscina donde las personas puedan practicar deporte libremente. Acá en realidad, llevándolo a la realidad local, súper deficiente respecto a lo que se ofrece en poder desarrollar deporte. También va de la mano también con por la falta de quizás de dinero, la falta de empleo. Le cuesta más a familias poder alimentarse sanamente, adecuadamente, versus comprar 1 kilo de pan para toda la familia, ¿cierto? Claro, es un tema bastante importante de la alimentación, porque finalmente si el cuerpo padece, el cuerpo físico padece, todo el resto de cuerpos internos, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, van a padecer de igual forma. Entonces, existe un problema que también este concepto de falta de respeto hacia la madre tierra, que fue finalmente quien nos dio esta gran biomáquina. Oye, que en realidad yo he buscado, me gusta la tecnología y leo a veces las revistas y de estos nuevos proyectos y las nuevas invenciones, y la verdad es que no hay nada que se acerque al cuerpo humano. O sea, tenemos una mano que es capaz de tomar las alas de una mariposa o romper una cara de un golpe, de una ingeniería que no ha sido vista, ¿ya? Y qué mejor que tener una. Tenemos dos y orientadas en distintas dimensiones. Yo a veces me paro frente al espejo y salto y empiezo a ver lo que puede hacer el cuerpo. Entonces, cuando uno empieza a mirar lo que posee, empieza a tomarle otro tipo de cariño y otro valor. Entonces, claro, reconociendo que tenemos, por nuestro cuerpo capaz de transformar el oxígeno, que no lo vemos, en energía directa a través de las mitocondrias, con procesos tan complejos como la alimentación celular, la depuración de los riñones. Entre eso leía, por ejemplo, que algo que me fascinó, que cuando nosotros comemos carne, producimos amoníaco.
O sea, el amoníaco es un veneno directamente. Este amoníaco se une a una molécula de dióxido de carbono y se transforma en urea. Y es eliminada a través de los riñones. O sea, son procesos fabulosos. Y no darse cuenta de eso es como notar un poco lo dormidos que estamos. Cuando tú mencionas, José, lo maravilloso del cuerpo humano, yo me he deleitado estas semanas viendo los Juegos Olímpicos, ¿ya? Maravilloso, la capacidad de los atletas, de todos los gimnastas, de todas las personas que están participando, es pero maravilloso. La capacidad que tiene el cuerpo humano de generar toda esa instancia, de verdad que ha sido un agrado poder visualizarlo. Claro, yo creo que el creer que sabemos, que la ciencia sabe todas las capacidades del cuerpo, es caer un poco en la ignorancia de no reconocer la poca capacidad que nuestra mente hasta esta altura ha desarrollado respecto a lo que pudiese hacer. Entonces, por ejemplo, el cuerpo humano es capaz de su proceso más complejos y más vitales, se autogobierna, provoca el latido del corazón por sí solo, la distribución de la sangre, la eliminación de las toxinas, la respiración a nivel celular, a nivel pulmonar, o sea, y fuera de eso, lo que más a mí me llama la atención es que está después de haberte dicho todo lo que te he dicho, o sea, todas las capacidades que tiene el cuerpo, o sea, está a mi entera disposición. Yo le digo, yo pienso, cuerpo mueve una mano y la levanta, cuerpo salta y lo hace. Entonces, y sigue estando a nuestra disposición, aun en cuando él sabe que el acto que está ejerciendo se está autodañando. Y nosotros no somos capaces de visibilizarlo. Y más extraño aún me llama la atención, María, que finalmente, después de todo lo que te nombro y el contacto que tenemos con la sociedad, al comer lo que más nos gusta, al sentir ese aroma que tanto amamos, al ver esa imagen que tanto a uno le encanta, o al sentir ese abrazo que tanto nos llena, finalmente eso se transforma en un impulso eléctrico que es traducido en una sensación por el cerebro. Entonces, finalmente, ahí está la diferencia en que somos 7.000 millones de personas y son 7.000 millones de universos, porque lo que cada uno ve, no tenemos cómo comprobarlo en lo que ve el otro. O sea, cuando yo como pollo, yo sé a qué sabe el pollo, pero ¿qué podría demostrarme que es el mismo sabor que tú sientes cuando lo comes? No sé si me entiendes ese concepto. Sí, claro, son... Bueno, todos somos seres individuales que vivimos, experimentamos, expresamos todo desde la forma personal e individual. Entonces, claramente sí, entiendo tu punto de vista, donde lo que tú experimentas no tengo por qué sentirlo yo de igual manera, ¿cierto? Claro, entonces, y ese tipo, y esa mirada es la que ya es necesario, y va en eso, por lo que nos comentaba Yuri el otro día, que tengamos nosotros como los que trabajamos directamente en el área de salud, o sea, dejar de ver que tal persona viene con un dolor de estómago y atender a la doña, porque a veces quizás la señora Juanita lo único que necesitaba era una palabra de aliento, porque lo que sentía era de nervios, y el tema que como la ignorancia está tan a flor de piel en el tema cultural en Chile, el conocer tan pocas palabras nos permite tener muy pocas formas de comunicar lo que sentimos. Claro, y sin dejar de mencionar que las emociones también enferman el cuerpo, ¿cierto? Todo lo que todas las emociones negativas, cuando no somos capaces de expresar lo que sentimos, el dolor, la rabia, la ira, al final van enfermando de igual forma nuestro cuerpo, ¿ya? Y muchas veces se visualiza cuando hay personas que tienen alguna dolencia de tipo psíquica o emocional,
a lo largo del tiempo van somatizando estas emociones por no tratarlas, por no sacarlas, por no evidenciar lo que sienten de forma negativa, van enfermando el cuerpo y empiezan a aparecer a veces incluso algunas enfermedades autoinmunes. La fibromialgia también se asocia también a estas situaciones estresantes. Generalmente se gatillan cuando las personas han vivido situaciones de mucho estrés, y van apareciendo estas nuevas enfermedades que no se tiene mucho manejo médico, porque justamente son enfermedades que están asociadas a las emociones. Claro, el problema que a mí me llama la atención en esto, que cuando vemos la diferencia abismante que hay entre una persona y otra, siendo de la misma familia. Mira, yo trabajo, como te decía, hace algunos años como terapeuta de flores de Bach, y me ha tocado ver grupos familiares. Entonces es increíble que teniendo una cultura familiar tan fuerte, las personas sean tan distintas entre sí, y seguimos teniendo dos de los sistemas más importantes, que son el sistema de salud y el sistema de educación, siguen siendo un sistema que pretende mostrar una sola doctrina para toda la gente. Entonces, lo que yo pretendo con esto es que la gente conozca que hay más sistemas de curación y que tienen la opción de poder decidir el que resuene con ellos, y poder decidir dónde me quiero curar. No puede ser que si una persona le tenga miedo a las agujas no tenga otra opción para curarse. Lo primero que debemos curar en una persona para que se recupere es el miedo. El miedo. Ahora, y dentro de esto es... Para erradicar el miedo tenemos que un poco ir bajando el nivel de ignorancia, culturizando a la gente y pidiéndoles por favor que se instruyan, porque como también nos comentaba el otro día Yuri, es bastante democrático ya el tema de salud. O sea, si te duele el estómago y te pasan tales cosas, ya no es necesario ni siquiera ir al médico. Si nos vamos a un punto básico, tú entras a internet y te muestra todo. Claramente el médico va a tener la visión y la experticia que te va a permitir solucionarlo, pero ya puedes saber sobre el tema. Y volviendo a esa situación de la enfermedad y todo eso, mira, a ver, según Darwin, en la naturaleza, cualquier cosa que no cumpla una función necesaria para ella, la selección natural lo va a eliminar, ¿ya? Sin embargo, la enfermedad nos acompaña desde el principio de los tiempos. O sea que es un proceso totalmente natural. Por favor, en esto voy a ser bastante enfático, que todo aquel que está enfermo no se sienta ofendido. Acá lo que estamos buscando, intentando encontrar, es una solución para su problema. Acá no estamos atacando a nadie. Quien está enfermo, esperemos que se recupere pronto, que le pedimos que use todas las herramientas, todos los mecanismos que tenga a la mano, porque acá cuando se trata de la vida es necesario usar todos los recursos que uno tenga, menos dañar a otro, porque la vida nos los va a cobrar. Claro, no, si se entiende, yo creo que este espacio justamente es para poder mostrar, ¿cierto? Entregarle a las personas herramientas para, como dices tú, poder encontrar estabilidad o este bienestar, bienestar emocional, físico, mental, eligiendo quizá o mostrando otras alternativas, ¿cierto? Claro. Y lo otro que me llama la atención, siendo una situación tan sensible la salud para todos nosotros, cualquier ser humano que vive en la sociedad ha tenido un familiar enfermo, y con un mínimo de empatía ha tratado de ponerse en el lugar de otro y sabe que no se siente bien. Entonces, que el campo de la salud sea un para el occidente sea un negocio, como que no me deja comprender libremente cuál debiese ser el camino. El negocio ha forjado una oscuridad tremenda en el conocimiento en base a la salud.
Claramente hay enfermedades hoy en día que no se puede hacer nada sin el medicamento, pero no es todas. Yo siempre he dicho, si yo llego a tener un accidente, no me den flores de Bach, llévenme al hospital, ellos van a saber qué hacer con eso, ¿cierto? Pero no podemos usar el sistema para todo. O sea, mira, a ver, si la enfermedad siempre la vamos a ver como un problema, nunca vamos a avanzar en esta situación. Yo creo que la enfermedad tiene algo que decirnos, alguna función cumple en esta sociedad. O sea, tenemos un universo que desde el Big Bang han pasado 13.500 millones de años, por lo tanto a mí eso me hace pensar que a la naturaleza ya nada le queda al azar. Y por lo tanto todo lo que acá está es necesario para el momento en el que estamos viviendo. Pero lamentablemente el miedo a enfermar y a morir, que son dos procesos totalmente naturales dentro de la vida de cualquier ser, en esta forma que conocemos la vida a través del carbono, va a aparecer en algún momento. Entonces el miedo a la enfermedad y a morir, estos procesos naturales, nos ha hecho tan vulnerables de una forma que la enfermedad tiene un poder que no sé si lo haya tenido antes. Aparecieron pestes que le hicieron bastante daño a la humanidad, pero sí hemos avanzado tanto a nivel tecnológico. ¿Qué pasa con la enfermedad que sigue aumentando también su nivel catastrófico? Bueno, sí, que mejor evidencia que con el virus COVID, ¿cierto? Que evidenció, ¿cierto? Mostró mucha falencia, también, no sé, nos mostró la otra cara en la moneda, ¿cierto? Claro, mira, y lo otro que llama la atención es esta confianza ciega que le tenemos al sistema y que le tenemos al medicamento. O sea, yo no estoy diciendo que la gente no consuma medicamentos, pero o sea, seamos responsables. Claramente eso. ¿Realmente las farmacéuticas buscan el bienestar de la sociedad? Pareciera ser que no hay otro camino para recuperarnos. Sin embargo, existen miles de formas de curarse, tanto acá en Occidente, y quizás cuántas otras desconocidas tenemos en Oriente, que gracias al Himalaya el Occidente no pudo pasar y esas culturas se mantienen a través de los miles de años. Por ejemplo, mira, el hombre tiene alrededor de 50.000 años como especie. En 1920, Bayer lanza al mercado la aspirina y con el descubrimiento de la penicilina por Fleming en el año 1928 existe una proliferación de los medicamentos que desplazan totalmente todos los otros tratamientos que venían siendo hasta ese momento. O sea, dejamos las plantas totalmente de lado. Y hay que reconocer que las plantas estaban acá en este planeta desde mucho antes que nosotros mismos. Entonces, si la naturaleza nos entrega todo aquello que necesitamos para vivir, la luz, el sol, la comida, en fin, hasta el mismo cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo es parte de la tierra y ha de volver ahí, ¿por qué debiese ser distinto con la cura de nuestros males? Claro, y ahí, bueno, porque es necesario educar a las personas respecto al uso racional de los medicamentos, porque tú nombrabas la penicilina y cuando recién se descubrió, se empezó a usar, se ocupaban muy pocas unidades de penicilina para poder curar el mal, la enfermedad. En cambio, ahora con el uso indiscriminado de los antibióticos, ahora se ocupan, para poder tratar una enfermedad, se ocupan millones de unidades de penicilina, porque claro, fue creando resistencia, pero eso se debe al uso indiscriminado, lo mismo que los antibióticos. Las personas, no sé, le duele un poco la garganta y toma antibiótico, y eso es nefasto, y la gente cree que para todo tiene que tomar un antibiótico, y no es así. Y se le está dando una fuerza tremenda a los mismos microorganismos. No, y se va creando resistencia. Entonces cuando la persona realmente necesite un antibiótico, su cuerpo va a ser resistente y no le va a hacer efecto. Entonces,
Mira, yo tengo un poco de contradicción con ese tema de los antibióticos. Pasa que los microorganismos fueron la primera forma de vida que hubo en esta tierra y hay un montón de microorganismos que viven en simbiosis con nuestro cuerpo y bueno, al decir simbiosis nos ayudamos mutuamente y que no podríamos vivir sin ellos. Antiguamente se creía que las enfermedades se generaban de forma espontánea, hasta que a fines del siglo XVII un óptico inglés que se llama Antoine van Leeuwenhoek, él creó un tipo de microscopio y observó por primera vez vida en una gota de agua. Desde entonces cambió el concepto sobre la salud, pero tremendamente. Yo creo que el microscopio ha sido uno de los avances más grandes que ha tenido la salud a nivel tecnológico. Claro, pero que nos mostró que convivíamos con microorganismos y con bacterias, virus que no sabíamos que estaban. Y que las enfermedades no se generaban de forma espontánea, que era lo que se creía hasta ese momento. Que era generada por esta gente. Claro, pero cuando empezaron a ver la infección, y ahí va el tema, cuando empezaron a ver que había infección en el cuerpo, observaron que había microorganismos. Sin intentar mucho, según lo que yo he leído, comprender cuál es la función del microorganismo ahí, y lo empezaron a atacar con una batería de antibióticos, y se proliferó la antibioterapia. Pero hacer eso a ciega es como que yo dijera que los bomberos ocasionan los incendios, porque cada vez que yo paso por un incendio están los bomberos ahí. Entonces es un poco o sea, quienes quieren vender los medicamentos, ese es su trabajo, pero nosotros que queremos estar bien, nuestro trabajo es informarnos de mejor manera frente a las situaciones que están ocurriendo. Y eso no lo estamos haciendo. Por ejemplo, la sola producción y prueba de los medicamentos produce un impacto tremendo en el ecosistema. Y el factor ambiental equivale al 25% de nuestro propio bienestar. Entonces, imagínate lo que sucede también en la vida de esos animales, de esos miles de animales que son puestos a prueba día a día en el uso de medicamentos. El solo hecho de consumirlos de manera responsable provoca un tremendo impacto positivo en el ecosistema y en nosotros mismos, porque somos parte de su ecosistema. Claro, y mencionar también el efecto que produce en el organismo de las personas, todos los usuarios, las personas que tienen una polifarmacia, ¿cierto? Una polifarmacia que incluso llegan a tomar 8, 10, incluso más medicamentos al día para diferentes situaciones. Entonces, todos sabemos que los medicamentos interactúan entre sí, van afectando, tienen efectos adversos. Entonces, uno se toma un medicamento para mejorar una dolencia, pero afecta a otro órgano o a otra patología. Entonces, es importante también eso, evidenciar. Y bueno, sí, yo sé que sí se hace un trabajo para poder erradicar un poco la polifarmacia de las personas, pero es impresionante la cantidad de medicamentos que a veces toman una sola persona. Claro, oye, y en este tema del consumo irresponsable de medicamentos, o sea, cada vez que yo consumo un medicamento, el riñón sufre un daño. Claro, este es mínimo, pero acumulativo a lo largo del tiempo. Entonces, ahí se pierde un poco el concepto de lo holístico, porque claro, estoy tratando de sanar mi riñón, pero estoy enfermando mi estómago y sigue siendo el mismo cuerpo, sigo siendo yo el enfermo. Entonces hay que tratar de sacar un poco ese paradigma de que no es malo de que me enferme de esto si me voy a recuperar de este otro. Sigue siendo el mismo cuerpo y sigo siendo yo a quien están atendiendo. Entonces eso es un poco lo que queremos desde acá sacar un poco. El no consumir tanto medicamento disminuye el daño en el cuerpo, disminuye la producción de desechos. Los medicamentos nos han vuelto cobardes. El dolor es algo que nos acompaña al principio de los tiempos. El dolor le indica al cerebro que algo está pasando en esa parte específica del cuerpo y el cerebro puede poner atención. Si yo le quito el dolor, probablemente esté haciendo más daño que beneficio, y el sistema de salud hasta hoy en día no puede reconocer abiertamente si cuando quita un síntoma de una persona está produciendo un daño o un beneficio directamente hacia la salud. Sí, efectivamente es verdad, porque a veces se da en personas que a veces también se automedican y por ejemplo,
no sé, la fiebre también es un indicador, por ejemplo, de que hay algún proceso inflamatorio en tu organismo, ¿cierto? Y si uno toma medicamento va tapando, ¿cierto? A veces algunos signos y síntomas que son relevantes para poder identificar y diagnosticar alguna enfermedad, pero también es importante eso de la automedicación, porque a veces un dolor de cabeza con un buen, no sé, ¿analgésico? Claro, ¿no? Y una buena terapia de respiración, a veces los dolores o te indican falta de agua, alguna deshidratación importante, y no es necesario recurrir a los medicamentos. Sí, mira, ese tema es súper importante y toda esta proliferación de medicamentos y laboratorios han nublado por completo, han hecho desaparecer todos los pequeños brillos de luz que mostraron algunos maestros en el pasado con esto. Ya por ejemplo, maestros olvidados como lo son Nicholas Culpeper, un gran médico inglés del siglo XVII, quien a través de su estudio nos ayudó a comprender que también existe un alma dentro del cuerpo. Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía, con su trabajo él logró entender quizás que la enfermedad se genera un plano superior al físico. Y Jack Bach con su trabajo posterior ya en 1930, aquí hay un dato curioso, a mí me gusta mucho la astrología y en 1930 fue descubierto Plutón. Y Plutón tiene que ver con el término o con lo que hay más allá de lo conocido. Y en 1930 aparece Carl Jung diciendo que había que refundar la psicología porque ésta había perdido el espíritu, y aparece Bach diciendo que había que refundar la medicina porque también había perdido su alma. Y bueno, Bach nos ayudó un poco, nos devolvió la mirada hacia la naturaleza para poder curarnos nuestros males, pero claramente en un plano superior. El problema de todos estos grandes maestros que he nombrado, que ellos han tenido una sola vida para su gran trabajo, y los curadores que aparecen en todas las épocas, y habemos gente que tratamos de seguir buscando o seguir con el trabajo, avanzar, aunque sea poquito, pero avanzar. Buscando la cura de la enfermedad, y eso es lo que tratamos de divulgar desde acá. Voy a hablar un poco, ahora ya se nos está acabando el programa, pero un poco hacer una alusión un poco a la próxima semana. Vamos a hablar directamente de lo que es la terapia de las flores de Bach, pero sin antes no podemos hablar de ella sin hablar de su creador de este sistema. A mí lo que me llama la atención de Bach son dos cosas. Una, que no hay antecedente en la historia de que antes una sola persona haya creado un sistema de curación tan completo, que no solamente para humanos, lo puedes usar en plantas, en animales, y es bastante potente su trabajo. Y este tipo fue un médico bastante exitoso hasta 1930, donde abandona todo. De hecho, se murió totalmente pobre. A esta altura ya están casi por construirle quizás un monumento, pero le pasó como le pasa a todos los grandes, que en su momento, en su existencia, la sociedad no alcanza a comprender su legado, mueren y son reconocidos en el futuro cuando ya la humanidad está preparada para comprenderlo. Y lo otro que hizo Bach, que él no trataba de refundar, no trataba de crear un nuevo sistema, él trataba de refundar el sistema de salud. Claramente, y lo otro, este señor Eduard Bach era masón, maestro masón de 2 logias, y lo que él hizo fue entregarle a los legos, o sea, a nosotros, la sociedad, un conocimiento que hasta entonces para los masones estaba penado por la muerte. Ya no se podía entregar a cualquiera este conocimiento, y trató de ingresar, de mantener, o sea, trató de ingresar al sistema de salud una forma de verla que atentaba directamente contra el poder en ese momento, porque estaba la gente, por un lado estaban los médicos que eran todos los dueños del conocimiento, y Bach trae un sistema que le permitía a cualquier persona curarse a sí mismo y curar a los de su alrededor. Por otro lado, decía que si una persona estaba enferma era porque había una desconexión entre su cuerpo y su alma.
alma, o sea, entre lo que quería hacer y lo que estaba haciendo, ahí estaba la discrepancia, y en ese tiempo lo que estaba de moda era la teosofía. Entonces imagínate para alguien que practicaba todo el día yoga, pranayama, venir a decirle que había una desconexión espiritual interna, o sea, el tipo se cerró todas las puertas. Y desde ahí comienza su trabajo hacia adelante. Interesante, una temática importante, muy interesante para conocer, y espero que el próximo programa podamos hablar de lleno ya de la terapia floral. Sí, así va a ser. Oye, María, y llegó la hora de despedirnos. Así que muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando hoy día, y pedirles que estén siempre con nosotros, que nos acompañen. Este programa Estación X está hecho para intentar ayudar a la comunidad, y de lunes a viernes de 20 a 22 horas distintos temas de importante relevancia para todos, y distintos panelistas hablando acá para ustedes. Sí, bueno, mencionar que está hecho con mucho cariño, y la idea central siempre es ir en ayuda de la comunidad. Así que aquí estamos ya nos va a poder hablar temáticas de interés. Así que muchas gracias por la audiencia. Ya, será hasta la próxima entonces, amigos. Nos despedimos.